Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros siempre un placer que nos acompañen en estas conferencias. Hoy tenemos a la máster Aniela Ramírez Maglioni, egresada del doctorado de Historia del Arte y Gestión Cultural de la Universidad de Sevilla en España, máster en Artes de la Universidad de Costa Rica, licenciada en Antropología de la Universidad de Costa Rica, profesora de Historia del Arte en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña con la conferencia Simbolismo y técnicas chamánicas en el arte precolombino. En realidad es una conferencia que muchas personas han estado siempre interesadas con este tema, Aniela, y por eso es un placer siempre que usted nos acompañe para que nos explique un poco más sobre ese simbolismo y esas técnicas que están en los objetos arqueológicos y que para nosotros es una forma también de interpretación, así como algunos colegas interpretan la parte tecnológica, otros nos vamos tal vez en la parte más espiritual y la parte chamánica, creo que es una forma de explicar. Adelante, Aniel, entonces, y te dejo para que nos des tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. Vamos a dedicar entonces la siguiente hora, un poquito, probablemente más, a comentarles qué es el chamanismo y cómo lo vinculamos directamente al estudio de las piezas precolombinas. Entonces, lo primero que hay que explicar es la metodología que utilizamos en Historia del Arte, principalmente en los cursos de Historia del Arte precolombino, para poder aproximarnos a estas realidades sobre todo en el caso de Costa Rica, de las sociedades cacicales, pero obviamente el curso de arte precolombino va a comprender también la configuración de las grandes civilizaciones, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, pero siempre partimos de una metodología similar, que es un enfoque multidisciplinar articulado por la historia del arte. La historia del arte se va a enfocar en el estudio de la iconografía de estas obras de arte precolombinas, pero particularmente en el contexto de Centroamérica y el territorio istmico que comprende Costa Rica, específicamente el territorio costarricense, tenemos el desarrollo de sociedades cacicales donde no tenemos escritura. La principal fuente para la investigación en historia del arte son los textos escritos, que comparamos obviamente con la evidencia arqueológica, que comparamos y cotejamos con obras de arte para poder hacer un análisis integral, tanto a nivel sintáctico, es decir, de forma, como de contenido de la obra de arte, y relacionarla siempre con esa dimensión contextual. De manera que la fuente histórica, los textos escritos son fundamentales. Sin embargo, para el caso del arte precolombino costarricense no tenemos fuentes escritas, entonces necesitamos el apoyo de otras disciplinas, de otros ámbitos del conocimiento, como lo son la historia de las religiones, la etnografía comparada y fuentes históricas que comienzan a existir en el territorio a partir del proceso de conquista y desarrollo de la administración colonial. Entonces, a partir de estos recursos, nosotros vamos a comenzar a aproximarnos a una lectura integral del objeto artístico en las sociedades precolombinas. Entonces, el primer gran eje que nos permite entender la obra de arte precolombino es, como les decía, la historia de las religiones, la fenomenología de las religiones, porque cuando nos aproximamos precisamente a las representaciones artísticas en el mundo precolombino, nos aproximamos a formas de comprender el mundo que se traducen a imagen, es decir, a cosmovisiones. Entonces tenemos que entender qué son las cosmovisiones, cómo se construyen las cosmovisiones, y en el contexto en el que nos encontramos, el chamanismo es fundamental para entender tanto cosmovisiones como sistemas de creencias. De manera que desde el punto de vista conceptual, entender el chamanismo, la forma en que opera, en la que se define el chamán dentro de la comunidad, sus funciones
y sus prácticas son determinantes para entender el arte como expresión simbólica de las cosmovisiones y muchas veces vinculadas al chamán como parte de su parafernalia ritual, es decir, como parte de los elementos que el chamán integra en su práctica ritual. Una fuente que es fundamental para entender qué es el chamanismo y cómo opera en distintas sociedades es el texto que siempre he recomendado de Mircea Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis. El chamanismo es parte de una obra vastísima de Mircea Eliade que se enfoca específicamente a la historia de las religiones. Y antes precisamente de un análisis a profundidad de las religiones en cuanto a instituciones sociales, tenemos la configuración del chamanismo como una forma de comprensión del mundo que se basa en sistemas de creencias fundamentalmente animistas. Entonces, ¿qué es el animismo? ¿Qué relación tiene con el chamanismo? ¿Cómo nace un chamán? ¿Cómo el chamán opera en el contexto ritual? Todo esto está analizado a través de etnología comparada por Mircea Eliade en este texto que es rector para entender cosmovisiones en sociedades donde no tenemos historia y en sociedades donde el animismo es el elemento fundamental de la cosmovisión. Otro texto muy importante y que tiene que ver con etnografía comparada para el caso de Costa Rica es el texto de María Eugenia Bossoli, El nacimiento y la muerte entre los bribris, que es un texto de la década del 70, de mediados del 70, pero que implica una inmersión en los sistemas de creencias de las comunidades bribris en Talamanca y ese análisis orientado específicamente a dos grandes ámbitos rituales que tienen que ver con la vida y con la muerte. Por supuesto que hay un análisis mucho más completo respecto a las cosmovisiones y las principales formas rituales de esta comunidad presentes en el libro, pero los ejes estructurales más importantes giran en torno a los ritos de pasaje, es decir, de cambio o de transición del estado del ser humano como individuo o como colectivo. Entonces nos referimos a estos ritos de pasaje, de muerte y de nacimiento. Es una obra muy completa, absolutamente fascinante y que es una herramienta importante también para comprender ciertas dimensiones simbólicas del arte precolombino, aunque estemos hablando de comunidades modernas, porque el estudio etnográfico que hace María Eugenia Bosley lo realiza en la década del 70, como les decía, pero comparando las descripciones de la parafernalia ritual que utilizan los biribris en la década del 70, entre ellos objetos que podemos considerar artísticos, que tienen una dimensión simbólica y sustentada en la imagen, nos damos cuenta que hay una persistencia de esos usos y de ese simbolismo, de ese contenido semántico con respecto a las obras de arte implementada en contexto ritual. Otro texto que tal vez está un poquito más lejos de nuestro contexto, pero que es igualmente importante para comprender el concepto de chamanismo, es el libro de Jean-Claude y Lewis William, Los chamanes de la prehistoria, que nos permite entender que estas ideas en torno al chamanismo o estas categorías analíticas que giran en torno al chamán, al chamanismo, el animismo, nos pueden ser útiles para podernos aproximar al arte del paleolítico y del neolítico, a las formas de expresión más antiguas del arte de la humanidad. Entonces es un libro también que es un pilar para estudios del arte de la antigüedad, estudios del arte precolombino. Y como les decía, es a partir de todas estas fuentes y todas estas referencias, hay mucho más, por supuesto, pero estas son como las principales, las más profundas y las que aportan más dentro de la perspectiva de la construcción de cosmovisiones
y que se pueden aplicar, como les decía, desde la perspectiva de la etnografía comparada a las sociedades cacicales complejas a las que pertenece en su mayoría la mayor cantidad de obras que se conservan y se exponen en los museos de Costa Rica, como el Museo del Oro, el Museo del Jade, el Museo Nacional. Entonces, a partir de ahí, a partir de estas fuentes, podemos aproximarnos a ese estudio iconográfico de forma y contenido de las representaciones visuales. Entonces, para comenzar, tenemos que definir qué es un chamán. Y vamos a comenzar con una definición del texto que acabo de recomendar de Mircea Eliade y que dice lo siguiente: el chamán es el maestro del éxtasis por excelencia, un personaje capaz de trascender los límites espaciotemporales condicionados por la naturaleza para, de este modo, poder establecer una comunión con las fuerzas poderosas del universo. La definición de Mircea Eliade parte de una función fundamental del chamán dentro de la comunidad, que es la comunicación con el mundo espiritual, el mundo de los antepasados o el mundo de los espíritus de la naturaleza que coexisten paralelamente a la dimensión humana y que son esenciales para el equilibrio de las sociedades en armonía con el cosmos. Precisamente el éxtasis como experiencia límite de la existencia es el mecanismo a través del cual el chamán opera para entrar en comunicación con el mundo espiritual. Y es el gran conocedor, el gran manipulador de estas técnicas de comunicación. Hay que aclarar respecto al término chamanismo que tiene origen en un contexto bastante distinto y muy lejano respecto a las sociedades cacicales costarricenses. El chamanismo es un concepto tomado de las comunidades tungúes manchú de las Siberias. Como ustedes pueden ver, ahí estamos viendo en el mapa el territorio de la Siberia, casi en los límites con el norte de China, el norte de Mongolia. Ahí tenemos el territorio del lago Baikal y ahí tenemos las localidades tungúes manchú. El término chamán, la palabra chamán, proviene precisamente de estas comunidades y significa el que sabe, el que conoce. El término chamán es estudiado por primera vez en el siglo de las luces, siglo XVIII, en el contexto de las comunidades nativas de la Siberia. Y es cuando se acuña el término chamanismo. Pero el hecho de que el concepto derive de un contexto social específico no quiere decir que el fenómeno que describe el concepto no sea universal. El chamanismo se refiere básicamente en su definición, como lo decía Mircea Eliade, a un individuo que tiene un conocimiento especializado que le permite ser un puente de comunicación entre el plano espiritual y el plano inmanente, el mundo y el universo de la comunidad, en función del beneficio de la comunidad. El chamán se caracteriza por ese conocimiento específico y por una práctica ritual específica que solo él domina. Esa práctica ritual, ese conocimiento, se circunscribe dentro de los sistemas de creencias vinculadas al animismo. Entonces, esta definición tiene un carácter universal. El individuo que conoce las técnicas del éxtasis, el individuo que conoce la forma de comunicarse con el mundo espiritual, de trasladarse a través de planos espirituales con facilidad y con eficiencia para el beneficio de su comunidad, es un sujeto, un individuo que vamos a encontrarlos en prácticamente todo el mundo, siempre y cuando
nos estemos refiriendo a sistemas de creencias basadas en el animismo. Y no solo lo vamos a encontrar a nivel universal, sino que además lo vamos a encontrar desde el Paleolítico. Lo vamos a encontrar vinculado a las primeras expresiones de religiosidad o de sistemas de creencia de la humanidad. Y de hecho, de eso se trata el libro de Jean Clods, Los chamanes de la prehistoria. Entonces, está aplicando el término chamanismo, que proviene de estas localidades tungúes, manchúes, inicialmente estudiadas en el siglo XVIII, y lo extrapola a un contexto de los 65.000 a.C., de los 40.000 a.C., cuando comienzan a haber indicios a través de la cultura material en el contexto del Pleistoceno, tanto de sistemas de creencias como de las primeras manifestaciones del arte que representan esos universos simbólicos, que representan esa forma de significar el mundo, de ordenarlo y de integrarlo como parte de un espacio a través del cual existe una comunicación fluida, un equilibrio del cual depende la supervivencia de las comunidades. Entonces, uno de los ejemplos que expone Jean Clods en su libro es esta obra, la original, es la que estamos observando a mano derecha, y lo que tenemos ampliado a mano izquierda es la representación a manera de dibujo calcado de la imagen original. Es una pintura proyectada sobre el soporte de la piedra. Estamos hablando de arte rupestre. Y estamos hablando de arte rupestre muy antiguo, del contexto, como les decía, del Pleistoceno, en el Paleolítico, y la imagen es llamada el brujo. Y representa a un individuo antropozoomorfo, es decir, que tiene características humanas y características de un animal. Es un híbrido. Y Jean Clods lo asocia ya directamente a el concepto del chamán, porque el chamán, en sus estados de éxtasis, adquiere la capacidad de transformar su naturaleza. Es parte de las prácticas implícitas en los rituales, la metamorfosis. Entonces, lo que estamos observando es una acción ritual que implica la metamorfosis del cuerpo del chamán en algo más, en un animal sagrado, un animal totémico, probablemente un animal que es rector o fundamental dentro de los mitos de la sociedad a la que pertenece el chamán y que funciona como un guía espiritual del chamán y de la comunidad. Luego, las primeras expresiones de arte, en su mayoría, están representando escenas rituales donde los chamanes son los protagonistas y se está expresando la naturaleza del ritual, que es la metamorfosis. Este es otro ejemplo que tenemos de pintura rupestre. En realidad no es tanto pintura, sino que son incisiones en la roca. Y de nuevo lo que tenemos acá es un calco de el patrón diseñado en la roca, donde se van superponiendo una cantidad de animales astados que parecen girar alrededor de una figura muy particular, porque no se parece a las demás. Como les decía, persiste dentro de la composición esa superposición de muchos animales astados, parecidos a bisontes, que se proyectan, no obstante, sobre sus 4 patas, a pesar de esa aparente distribución caprichosa y desordenada
de estos animales superpuestos. Pero en el centro de la composición se logra identificar a un individuo que no se proyecta sobre sus cuatro patas, sino que parece caminar, avanzar o danzar, moverse sobre dos extremidades que no tienen pezuña, sino que son humanas. Si limpiamos la composición, podemos observar de nuevo la representación del brujo, del chamán, de la cueva de los Trois Frères, de los tres hermanos, en Francia. Se trata de un personaje muy parecido al que habíamos visto anteriormente. Un híbrido, podríamos decir, una imagen antropozoomorfa, cuyas extremidades inferiores son claramente humanas, mientras que las extremidades superiores son patas de un mamífero. Y su cuerpo se puede distinguir por una cabeza nuevamente de un animal astado. Y parece sostener una flauta. Volvamos a la imagen para poderla identificar, ahora sí, claramente en el centro de la composición, como si se tratara del flautista de Hamelin. El individuo está interpretando un instrumento musical de viento y ha puesto a danzar y girar alrededor de él a todos estos animales, nuevamente que están representados en el interior de la cueva sobre el soporte del abrigo rocoso porque tienen un papel importante en la comunidad. Nada de lo que se representa en el arte rupestre es gratuito. Tiene una dimensión significativa para el colectivo. Y lo interesante de la representación, de las dos representaciones que hemos visto, es que están expresando no la experiencia del colectivo, no la de un espectador externo del ritual, sino de la gente del ritual, del protagonista del ritual, que es este brujo, que es este chamán, capaz de transformarse en algo diferente a lo humano. Y a través de una actividad performática, la danza y la música, controlar al resto de los animales, que probablemente no son los animales en un sentido inmanente, es decir, de la realidad inmediata del colectivo al que pertenece el chamán, sino que son espíritus de la naturaleza. Entonces, lo que estábamos contemplando tiene que ver con esas visiones del chamán en estado de éxtasis durante el ritual. De esta forma, aunque nosotros desconocemos por completo, porque estamos hablando de sociedades que no tienen escritura todavía, estamos hablando del Pleistoceno, del Paleolítico, y donde las primeras formas de representación tienen un contenido simbólico y están expresando precisamente aspectos del ritual, de un ritual chamánico y por lo tanto aspectos de la cosmovisión. Esto nos está indicando que el arte puede darnos indicios para la reconstrucción de aspectos de la realidad de una comunidad sin escritura, que es lo que vamos a hacer luego en el arte precolombino costarricense. No tenemos escritura, pero sí tenemos el arte que está vinculado a la expresión de cosmovisiones, que tiene un significado simbólico, que deriva de mitos, que deriva de ritos, y que nos permiten dar indicios de cómo operó el chamán en su comunidad. Algo entonces que es tan importante como el concepto de chamanismo es el concepto de animismo, porque hemos explicado previamente
que el animismo como sistema de creencia es un requisito para poder entender el chamanismo. Entonces, ¿qué es el animismo? El animismo es la primer forma de sistema de creencia que vamos a tener en la historia de la humanidad. Nuevamente, para poder hacer esta afirmación, nos basamos en la evidencia arqueológica y en las primeras representaciones visuales, es decir, las primeras representaciones artísticas. Junto con el animismo, vamos a tener otro aspecto espiritual que tiene que ver con los sistemas de creencias de las primeras comunidades humanas, que es el culto a los antepasados. El culto a los antepasados deriva de la conciencia sobre la muerte que tiene el ser humano y que nace en el momento en que se enfrenta a la pérdida de un miembro de su colectivo, digamos, la familia, por referirnos, digamos, al núcleo de la sociedad. Nace la conciencia sobre la muerte, inmediatamente nace la explicación de por qué vivimos, por qué morimos y por qué existe una existencia más allá de esta vida. Esto es lo que da origen al culto a los antepasados, porque el ser humano no acepta la muerte como el final absoluto de su existencia, sino como un cambio de existencia, mientras que la existencia tras la muerte en este plano existencial continúa en otro plano existencial, al que van los antepasados en la medida en que van muriendo y al que en este plano existencial. ¿Por qué se construye un más allá? ¿Por qué se construye esta idea de la morada de los antepasados, a donde nuestro colectivo, nuestra familia, nuestra comunidad, aquellos que nos han visto crecer y han muerto, nos esperan? ¿Por qué? Primero, porque, como les he dicho, se rechaza la idea de que la muerte sea el final. Y segundo, porque el afecto que conecta a los seres humanos tiene que tener una continuidad en un más allá. Y ese vínculo es lo que permite paliar la angustia frente a la propia muerte. Mi abuelo, mi padre, mi madre no mueren definitivamente, sino que existen en un más allá, lo que se llama la morada de los antepasados, y ahí me esperan. Luego, la muerte ya no es una incógnita, ya no genera miedo, porque vamos a comulgar con nuestros ancestros en ese otro plano espiritual. Es una construcción sumamente elaborada, teniendo en cuenta el contexto en que comienza a haber una evidencia material, tangible, de estas formas de pensamiento, pero es una realidad, es un hecho, porque tenemos la evidencia. Entonces, el animismo coexiste con la creencia en la morada de los antepasados. Y son estos dos ámbitos rectores de los sistemas de creencia los que van a ser el marco en el que se circunscribe el chamanismo. El animismo plantea que todo lo que existe está comunicado por una energía vital. Es decir, todo lo que existe, orgánico o inorgánico, animales, plantas, ríos, montañas, todo tiene ánima, todo tiene un alma, todo está vivo.
y esa energía vital hermana todo lo que existe. El chamán es un manipulador de esta energía vital en favor de la comunidad, porque esta energía es un elemento conector. Luego el chamán manipula esas formas de comunicación y de conexión. Las sustrae para el bien o para el mal, pero normalmente para beneficiar a la comunidad. Del libro de Mircea Eliade se derivan 3 grandes funciones asociadas al chamán dentro de la comunidad. Es el técnico del éxtasis, primera definición. Este éxtasis, como hemos dicho, es una experiencia límite que vuelve al chamán un individuo que pertenece a los puentes, a los portales entre el plano inmanente y el plano trascendente. El éxtasis requiere de un conocimiento especializado y de un dominio técnico que permite el acceso a ese estado alterado de conciencia o, como dicen algunos antropólogos más modernos, el estado ampliado de conciencia. Mecanismos, técnicas que permiten o favorecen el trance estático, el estado de éxtasis, son la abstinencia, el ayuno, la inducción o privación del sueño. El sueño es importantísimo dentro de las prácticas chamánicas, porque es un estado liminal, un estado portal, puente, casi que natural. El consumo de enteógenos, es decir, de drogas que propician ese estado alterado de conciencia y la comunicación con los espíritus o con los dioses. Y también la parafernalia ritual, de la cual vamos a hablar un poco más a profundidad adelante de la conferencia. También el chamán es un sabio que domina las técnicas integrales de la medicina, nuevamente en favor de la comunidad. Cuando menciono el concepto integral, me refiero a que no solo ataca la condición física del sujeto, sino también la psicológica, y también domina todo aquello que tiene que ver con cosmovisiones, con sistemas de creencia que de alguna forma pueden afectar la salud del individuo, y también tiene conocimientos de botánica que va a aplicar para propiciar la comunicación de la comunidad con el mundo espiritual, pero también para sanar a los colectivos y a los individuos. Tiene conocimientos de alquimia porque conoce las propiedades de los elementos. Tiene conocimientos de filosofía, que es esa reflexión sobre el ser y su función y su dimensión en este mundo, y que está presente en sus cosmovisiones. Tiene conocimientos de astrología y de astronomía, entre otros. Y el chamán es finalmente un guía, un mediador, que domina las técnicas de comunicación simbólica entre los individuos de su comunidad, entre la comunidad y el ámbito de la naturaleza y los espíritus de la naturaleza, entre la comunidad y los antepasados, y el plano de existencia en el que se encuentran los antepasados de la comunidad. Entonces, como verán, el chamán es el que sabe. El término chamán puede ser, digamos, como un concepto apropiado para denominar a este individuo que domina todos estos conocimientos y los pone al servicio de la comunidad. Okay. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el término chamán es un término eficiente, funcional, para el estudio etnográfico, el estudio antropológico. Ya hemos visto que el chamanismo es un fenómeno universal que
implica formas de pensamiento, de organización de cosmovisiones y de experiencias espirituales muy, muy antiguas, pero tenemos que tener en cuenta que el término chamán y chamanismo no es un término que se utiliza en las comunidades a las que nos aproximamos los antropólogos cuando vamos a estudiar sus sistemas de creencias. Es un término que utiliza el antropólogo. Cada comunidad se refiere a su chamán, a su sabio, con un término específico. Incluso el concepto va a variar dependiendo del rol o la función que cumpla el chamán dentro de la comunidad, porque normalmente en una comunidad no hay un chamán, sino muchos. Y dependiendo del rol que cumpla cada uno de ellos, tendrá una denominación distinta. Entonces, para efectos académicos, nosotros extrapolamos el concepto de chamanismo y de chamán. Pero cuando nos movemos sobre el terreno de estudio, tenemos que respetar los conceptos que cada comunidad utiliza para referirse a estos sabios que controlan las técnicas del éxtasis y que funcionan como puente de comunicación entre el mundo espiritual, el mundo trascendente y el mundo inmanente. Un ejemplo, los bribris se refieren a los chamanes como usekar. Y los usekar son los primeros seres humanos creados por Sibú. Y al ser los hermanos mayores de los seres humanos, están obligados a protegerlos. Son los que tienen los conocimientos más antiguos, y esos conocimientos antiguos son los mitos de toda naturaleza. Y ese dominio de conocimientos muy diversos están puestos al servicio de la comunidad bribri. Otro término relacionado con el usekar es el sukia, pero el sukia es el término que utilizan los ambos mosquitos para referirse al usekar. Y el término sukia proviene de la palabra inglesa suk, que significa succionar, absorber, y que se refería a la forma en que absorben y manipulan las energías vitales, los usécares. Es solamente un ejemplo. En la medida en que vayamos cambiando de una comunidad a otra, y obviamente nos estemos refiriendo a una comunidad en la que persisten sistemas de creencias basadas en el animismo y el culto de los antepasados, ahí tendremos que respetar el término que estas comunidades y estos colectivos utilizan para referirse a los sabios de la comunidad. Ok. Ahora, una vez que hemos planteado las definiciones rectoras de la conferencia, vamos a aterrizarlas a la interpretación de la obra de arte. Y lo primero es explicar cómo funciona el arte en la expresión de cosmovisiones. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que el arte es un correlato visual de la experiencia trascendente explicada desde o en la cosmovisión. Entonces, primero existe una explicación ordenada del mundo, que es la cosmovisión, y luego formas de transmitir la manera en que nosotros hemos organizado todos aquellos elementos significativos que forman parte de nuestra existencia, en un sentido colectivo. Esa es la cosmovisión. Entonces, toda sociedad elabora cosmovisiones que explican la forma en que ellas interactúan con el entorno. Los tres ejes de acción de esa interacción son la del individuo con la sociedad con el mundo natural y la sociedad con el mundo espiritual, que tiene que ver con esos ámbitos de la existencia que coexisten.
y que están explicados desde su origen y desde la forma en que operan en relación a las comunidades, a través de los relatos sagrados que vamos a llamar mitos. Entonces, en la medida en que las comunidades van explicando cómo se organizan, quiénes son, cuáles son esos aspectos significativos de su existencia y cómo se interrelacionan con el mundo espiritual y con el mundo natural, comienzan a elaborarse los mitos. Originalmente, en sociedades sin escrituras, los mitos se comunican, se trascienden de una generación a otra mediante la tradición oral. Pero paralelamente a la tradición oral, vamos a tener una comunicación visual. Y ya hemos visto que la comunicación visual, es decir, el arte o la imagen que contiene un contenido significativo, existe desde el Paleolítico. Existe desde que el ser humano está reflexionando sobre su naturaleza finita e infinita, está construyendo ideas en torno al más allá e ideas en torno al universo espiritual que lo rodea. Tan antigua como las primeras formas de sistemas de creencia o religiones, tenemos las primeras imágenes. ¿Y qué es lo que están expresando? Precisamente eso. Están expresando la forma en que la comunidad entiende el mundo, la forma en que relatan su experiencia del mundo a través del mito y la forma en que controlan las energías, los chamanes, a través del rito. Ahora, cuando hablamos de arte, solemos clasificarlo en 3 niveles, dependiendo de la carga significativa que tiene la imagen. La imagen siempre va a tener un significado asociado a ella, uno o muchos. Y de eso depende la clasificación a la que me refiero. Hablamos de 3 niveles de significación para referirnos a la manera en que la sociedad, por consenso, asigna significados a la imagen. La forma de arte en la que la imagen contiene un único significado, es decir, la forma menos compleja de significación, es la señal. El signo es una forma de comunicación un poco más compleja que la señal. Tiene un significado limitado y determinado por el contexto y por la relación de un signo con otro signo. Ahí entra, por ejemplo, la escritura basada en ideogramas, como la escritura china o los códices precolombinos, los códices mayas, los códices aztecas, etc. Y la forma más compleja de significación, es decir, de relación de significados asociados a una imagen desde la colectividad y por consenso, es el símbolo. El símbolo es plurisignificante, es decir, que tiene muchos contenidos asociados a la imagen. Y la imagen nunca es literalmente lo que vemos. Siempre, quiero decir, es, en cuanto a representación, nos dice algo que es mucho más y muy distinto a lo que contemplamos. Y de hecho, estoy utilizando como ejemplo del símbolo una pieza de arte precolombino, que es una ranita que ustedes encontrarán como algo aparentemente bastante simple en cuanto a representación, pero créanme que no, la ranita no es solamente la ranita, y menos la representación que tenemos aquí, en esta imagen. Porque la ranita no es exactamente una ranita, aunque lo parezca, aunque en su dimensión formal, digamos, sea el elemento rector de la forma, el del anfibio, tenemos que este ser no existe en la realidad, es un híbrido
fantástico que obedece a universos determinados, quiero decir, a universos mentales determinados por mitos y por ritos, es decir, por cosmovisiones. Y un requisito del símbolo es entender la cosmovisión que la circunscribe, que le da sentido a la imagen. Entonces, la lectura del símbolo es la lectura más complicada que hay cuando nos aproximamos a la interpretación de la obra de arte, porque requiere de un dominio del contexto en el que surge la imagen, un dominio de las características de la comunidad que le otorga sentido o significado a esa imagen y sobre todo un dominio de las cosmovisiones de esa comunidad, que son las que se ven reflejadas en esa representación simbólica. Y cuando nos referimos al arte como expresión simbólica, obligatoriamente tenemos que entender cuáles son los mitos que dan origen a esta representación y cuáles son los ritos que afirman los mitos y que probablemente van a implicar a la imagen dentro de la actividad performática, la que sea. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, desde el contexto de las sociedades precolombinas costarricenses, específicamente las sociedades cacicales complejas, ¿qué representa el anfibio? ¿Qué representa la ranita? Tiene que ver con fertilidad, tiene que ver sobre todo con un ser que es capaz de transitar naturalmente de un plano a otro plano, de un plano natural a otro plano natural. Pero estos planos naturales son planos espirituales también. ¿Cuál es el plano, los planos naturales en los que se mueve el anfibio? El agua, que suele ser interpretado como un portal, como un acceso, una puerta, un espacio liminal que nos permite llegar al inframundo. Luego, las ranitas no solo están relacionadas con la fertilidad, sino también con el inframundo. Un plano que está asociado también a el reino de los muertos y de los antepasados en algunos contextos. Y esto vincularía a la ranita con el tema del psicopompo, el portador de las almas. Todos aquellos animales que pueden transitar con facilidad de un ámbito natural a otro, léase ámbito espiritual a otro, se entienden como portadores de espíritus, psicopompos, vehículos que transportan almas a diferentes planos espirituales. Esa alma puede ser el espíritu del chamán o puede ser el espíritu de un muerto que estaba en la búsqueda de sus ancestros. ¿Ven? Que la ranita no es solo la ranita. Pero además esta ranita tiene una lengua bífida como las serpientes. Y de esta lengua bífida emanan dos serpientes a su vez. Entonces tenemos que entender el valor agregado de la dimensión simbólica de la serpiente en la representación. ¿Qué significa la serpiente para las sociedades cacicales costarricenses? Recordemos que lamentablemente muchas veces estas piezas están descontextualizadas. Es decir, no han sido extraídas con un método de investigación arqueológico, científico, que permita asociar la obra de arte con el contexto en el que fue depositado originalmente. Y eso nos limita mucho la interpretación de la pieza. Sin embargo, podemos deducir que la gran mayoría de ellas provienen de contextos funerarios. Y no es casual que las representaciones artísticas que remiten a aves en vuelo o las ranitas estén vinculadas a los contextos funerarios, porque ambos animales están asociados a el rol de psicopompo. ¿Ven? Entonces, para interpretar la imagen como símbolo, se requiere de un conocimiento muy vasto, muy complejo. Pero si lo logramos
logramos acceder a su significado, nos va a dar una información riquísima sobre estas sociedades. Y ahí radica, en buena medida, el valor del arte precolombino. Digo en buena medida porque también, obviamente, el arte precolombino tiene un valor estético, no solo un valor simbólico. Y del valor estético ya hemos hablado en otras conferencias del Museo del Jade. Entonces, para resumir, el símbolo es plurisignificante, es decir, tiene muchos contenidos asociados a una imagen, plurivalente, todos los contenidos valen al mismo tiempo, se interpretan o tienen que ser leídos al mismo tiempo, es dinámico porque conforme cambian las sociedades pueden cambiar los significados de una imagen. Como ustedes pueden ver, el contenido se puede asociar a varios signos. Está siempre culturalmente legitimado, es contextual y referido desde las formas simbólicas. Explico brevemente esto. Culturalmente significado es que hay que leer los símbolos dentro del contexto social y cultural al que pertenecen, siempre. Y eso ya de por sí implica un reto. Y específicamente hay que interpretarlo en relación a las formas simbólicas, que son el mito, el rito y el arte, por supuesto, vinculado a la cosmovisión. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de obras que yo supongo que ustedes conocen si son amantes del arte precolombino. Ambas son aztecas. En una tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o la serpiente Quetzal, y en la otra tenemos a la Coatlicue. La serpiente Quetzal, aunque la representación que estamos viendo es una representación azteca, no es de origen azteca. Quiero decir que como divinidad es una de las divinidades más antiguas de Mesoamérica y es anterior a la Coatlicue. Ya la tenemos representada en el contexto de Teotihuacán, en el clasicismo mesoamericano, mientras que la Coatlicue es del posclásico. Pero vemos que hay una convergencia de símbolos comunes y que son imágenes híbridas y que son fantásticas, es decir, que no existen en la realidad, pero que están justificadas desde la cosmovisión, desde otro tipo de planos existenciales y desde su explicación a través de mitos y rituales. La serpiente Quetzal, Quetzalcóatl, al integrar en su forma las características de un ave que ya es sagrada en Mesoamérica, muy sagrada para los mayas, que es el quetzal, y las plumas del quetzal, con la serpiente, el quetzal, que es un ave que ya es de por sí un psicopompo, que transita de la tierra al cielo, y la serpiente, que igual que la ranita, también se mueve entre el agua y la tierra, que es sobre todo un animal telúrico. Es un animal sagrado para muchísimas culturas precolombinas. La integración del concepto de un animal que representa el espíritu de la tierra y el espíritu del cielo integrado, vuelve a esta divinidad a una divinidad sumamente potente, muy poderosa, porque su dominio es tanto el cielo como la tierra. Y todo lo que tiene que ver con la tierra, la fertilidad, las cosechas, que benefician a la comunidad, tiene que ver con Quetzalcóatl y sobre todo la lluvia, que también depende del ámbito atmosférico. Entonces podríamos decir que la serpiente emplumada es un símbolo agrario, es un dios agrario, agrícola, porque propicia la fertilidad de la tierra, dominando dos planos espirituales muy diferentes. Y en cuanto a la Coatlicue, bueno, es que es la madre de los dioses y por lo tanto el elemento antropomorfo femenino es fundamental. Pero también es una diosa que demanda
sacrificios humanos. Es una diosa de la vida y de la muerte, que reina en el interior de las cavernas. Es una diosa telúrica, que representa eso, la madre tierra. Y en la tierra todo vive y todo muere a la vez. El símbolo del Museo del Jade, esta ave bimorfa preciosa, tiene que ver también con la función del ave como psicopompo. Y probablemente es una pieza que proviene del contexto ritual funerario. Y como pieza ritual propicia la transición de las almas al más allá. Aquí no solo converge, obviamente, la dimensión simbólica de la imagen. Es un ave con dos cabezas, sino que también tenemos que considerar la dimensión simbólica de la materialidad artística, que no es casual que sea el jade. Es una materialidad sagrada propia de Mesoamérica, que por sus cualidades formales, físicas, va a estar siempre vinculada a la propiciación de la vida. Las dos cabezas se pueden interpretar a partir de fuentes crónicas, históricas, coloniales, como la pluralidad de las almas. Los franciscanos que penetran en Talamanca comienzan a describir el modo de vida de las comunidades y sobre todo el rol que cumplen los chamanes dentro de las comunidades. Y al aproximarse al registro de las cosmovisiones mencionan que en estas comunidades se cree en la pluralidad de las almas. No existe un alma, sino muchas, mínimo dos. Y que al morir, esos espíritus, esas almas, se liberan y se ubican en diferentes planos de la existencia. Una parte va a la morada de los antepasados, otras permanecen en el plano de los espíritus totémicos, los espíritus guías, que ayudan muchas veces al chamán en sus viajes extáticos o bien protegen a la comunidad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta para la interpretación de la obra de arte en el contexto del chamanismo, del animismo y del culto a los antepasados, la relación entre rito, mito y arte. Son las llamadas formas simbólicas y su definición está determinada o está realizada en el texto de Mircea Eliade, no el del chamanismo, sino el de Historia de las Religiones. Es ahí donde tenemos la definición del cuerpo de las religiones, de las formas simbólicas y de cada una de ellas como un mito, como ese relato arquetípico, ese relato primordial, tan vinculado a esa primer percepción del mundo y su organización en términos significativos para la comunidad. Una historia ejemplar que justifica y fija modelos para acciones humanas significativas y que remite a acontecimientos primordiales anteriores a la historia y que preceden modalidades para lo real. Hay muchos tipos de mito dependiendo de su contenido. Vamos a tener mitos cosmogónicos, mitos teogónicos, es decir, cosmogónicos que explican el origen del cosmos, de ese mundo ordenado. El final de la palabra remite a Génesis. Teogónico significa la génesis de los dioses, el origen de los dioses. Antropogónicos, como el mito de Adán y Eva en el Génesis. Los etiológicos, que explican el origen de las cosas. Los mitos morales, que a través de relatos primordiales sientan bases para el comportamiento adecuado entre los individuos con la naturaleza, los individuos con los espíritus. Mitos fundacionales de las comunidades. Los mitos en el chamanismo también explican el origen de los chamanes, como les mencionaba en relación a los usécares, que son
los primeros seres humanos creados por Cibú. Y de ahí derivan una serie de cualidades o características y obligaciones que tienen los suquias con la comunidad. El chamanismo no solo, los mitos relativos al chamanismo no solo explican los orígenes de los chamanes, sino que también explican cómo nace y se hace un chamán y cuál es la función del chamán en la comunidad de acuerdo a su origen. Luego, el rito es la repetición de un gesto o una acción que están descritas en el relato sagrado, es decir, está descrito en el mito. Es una actividad performática que abole el tiempo lineal para volverlo cíclico. El llamado eterno retorno tiene que ver con el tiempo de la práctica ritual. Es una vuelta, por lo tanto, al contenido del mito. El rito activa y revitaliza constantemente el contenido del mito a través de la representación activa en la que participa el chamán y participa también la comunidad. El acto ritual no solo cumple con la función de revitalizar el contenido del mito, sino que también al abolir el tiempo natural, el tiempo lineal, y volverlo cíclico, genera un tiempo sagrado. Y todo aquello que entra a formar parte de ese espacio sagrado, de ese tiempo sagrado del ritual, queda consagrado. Entonces, otra función del rito es consagrar, sacralizar, contagiar de sacralidad todo aquello que se ve implícito en la actividad. Vamos a tener ritos que van a marcar un punto fundamental en la vida de las comunidades y en la vida de los individuos. Son los llamados ritos de pasaje. Los ritos que tienen que ver con el nacimiento, con la integración de un recién nacido a un colectivo, que no es solo la familia, sino que es la comunidad que lo rodea, eso implica un rito especial. Por ejemplo, en el cristianismo, el bautismo. Hay ritos de pasaje que tienen que ver con la transición de la niñez a la pubertad o de la niñez a la edad adulta, que implica una muerte del estado de niñez y un cambio a una nueva vida como adulto, que implica obligaciones, que implican deberes, que implica que la comunidad te trate de manera diferente. Cada etapa de estos ritos de pasaje implica la muerte de un estado anterior para asumir un nuevo estado. De manera que nos vamos enfrentando a través de los ritos de pasajes a pequeñas muertes, entre comillas, de manera que el último rito de pasaje, que es el ritual funerario, se entienda como un cambio de estado más, porque todo cambia, un cambio de estado más en el cual ingresamos a otro plano de existencia y vamos a encontrarnos con nuestros ancestros. Ahora, hay un rito fundamental vinculado al chamanismo, que es el rito de iniciación del chamán. Porque el chamán, aunque nace con ciertas características específicas que son fácilmente identificables por los miembros de la comunidad y por otros chamanes, naturalmente, debe de desarrollar las capacidades y los conocimientos que le permiten funcionar adecuadamente en la comunidad en calidad de chamán. Y para ello tiene que pasar por un proceso de entrenamiento y finalmente por un rito de iniciación, que es el culmen, o se podría decir que es el momento más importante en la legitimación del chamán. Porque hay un proceso
de entrenamiento que implica una transformación y una adquisición de experiencias y de conocimientos. Pero el rito en que el chamán llega a ser chamán como tal es una actividad en la cual el chamán pierde parte de su naturaleza humana para adquirir otra naturaleza que le permite transitar con facilidad del plano inmanente al plano trascendente, del ámbito de lo profano al ámbito de lo sagrado. Y lo interesante es, según Eliade, que en general él va construyendo su texto a partir de la etnografía comparada. Luego él va estudiando las características de los chamanes y de los ritos chamánicos en diferentes sociedades a lo largo de todo el mundo. Todos coinciden en esa idea de la muerte, del desmembramiento. Muchas veces esa muerte espiritual, bueno, no es una muerte espiritual, es una transformación física y espiritual a la vez. Se describe como muerte y se describe como desmembramiento, en el que el chamán pierde esa naturaleza humana y adquiere una otra naturaleza. El chamán, después de este proceso ritual, ya no es nunca más el mismo. Ya no pertenece al plano de lo humano completamente, pero tampoco pertenece al plano espiritual completamente. Es un híbrido y su ámbito de acción es el espacio liminal, es el portal, es el puente. Ese es el lugar en el que opera el chamán y en el que tiene razón de ser el éxtasis. Entonces, en este esquema tenemos esas etapas de la selección inicial, el clímax del ritual, que es ese desmembramiento, esa muerte en el que el chamán siente que se está muriendo realmente y siente que su cuerpo se desintegra y se reintegra en una nueva condición. La reconstitución y la nueva naturaleza es el renacimiento del chamán en ese clímax, que es un clímax de muerte y resurrección, en el que el chamán adquiere una nueva condición espiritual y física. El chamán va a encontrarse con los espíritus de sus antepasados y los espíritus tutelares que le van a acompañar en el proceso ritual. Se va a encontrar con su animal totémico, que es un animal guía, no es un animal, es un espíritu de la naturaleza que domina un determinado plano de la naturaleza y que va a ser el animal en el que el chamán se puede transformar para viajar con facilidad entre los diferentes planos. Entonces es en ese momento en el que adquiere la posibilidad de controlar la metamorfosis. De manera que cuando se reconstituye y renace, ya puede transformarse en algo más. Y esto que pasa con el chamán pasa también con el arte, sobre todo toda aquella forma de expresión artística que está integralmente asociada a la práctica ritual del chamán, es decir, lo que llamamos parafernalia ritual. La parafernalia ritual es todo aquello que el chamán va a implementar para hacer más eficiente la comunicación con el mundo espiritual. Entonces, igual que el chamán pasa de una condición humana profana a una condición sagrada, con una naturaleza distinta, de la misma forma pasa la materialidad, que va a ser el soporte de la obra de arte, de su condición profana, natural, a una condición sagrada, que es representativa y vinculada a todos aquellos elementos que son significativos en las cosmovisiones, que están en los mitos y que por lo tanto van a formar parte del ritual. Así sucede
Con el oro, así sucede con el jade. Ya les decía, el jade es una materialidad sagrada por ciertas cualidades físicas que tiene la piedra o que tienen los elementos. El hecho de provenir de las entrañas de la tierra que se asocian al inframundo, el color, la transparencia, la luminosidad, el brillo, todas estas son cualidades que tienen que ver con esa selección necesaria por la que la condición natural se sacrifica y pasa a constituir soporte para el contenido de mitos y para alusiones de la actividad ritual, y que luego lo podemos apreciar a través de la imagen. Pero la materialidad sagrada es fundamental para esa selección, igual que sucede con el chamán. El chamán tiene que tener unas cualidades naturales con las que nace, que le permite ser preseleccionado. Luego pasará por un proceso de entrenamiento de conocimientos y finalmente un ritual que le permite iniciarse como un ser diferente. Lo mismo pasa con la obra de arte. Y, tengo un problema porque no puedo pasar la imagen. Un segundito porque está pegada. Ya, Sí, no, Carolina va a llegar ya. Ok, listo. Ok, entonces aquí estamos viendo, bueno, de hecho, lo que venimos viendo como ejemplos o analizando respecto a este paso de la materialidad sagrada a la materialidad sagrada, perdón, de la materialidad profana a la materialidad sagrada, se aplica a cualquier recurso que sea implementado por el chamán como parte de su parafernalia. Allí vamos a tener máscaras, vamos a tener collares, vamos a tener tambores, instrumentos musicales de todo tipo. El mismo traje de las pieles que se coloca el chamán sobre su cuerpo y que potencia su condición sagrada y por lo tanto su capacidad para transitar de un plano a otro de la existencia y poder acceder a esos estados de conciencia ampliada, el estado alterado de conciencia, que es el éxtasis. Pero obviamente, para poder configurar esta parafernalia ritual, tenemos que dominar el ámbito de los sistemas de creencia y tenemos que dominar los mitos donde se explican cuáles son los animales sagrados que juegan un papel importante en ese orden cósmico, en ese equilibrio del mundo natural y social, que son los protectores de la comunidad. Y a través de estos mitos, entonces vamos preseleccionando una naturaleza sagrada, dentro de la naturaleza sagrada, árboles sagrados, plantas sagradas, animales sagrados, muy variados, que son anfibios, que son mamíferos, que son aves, y todo está justificado desde el cuerpo de los mitos. Y además de esto, una vez elaborada la pieza, que como les decía, la naturaleza puede ser diferente, los géneros pueden ser diferentes, pueden ser pectorales, pueden ser collares, pueden ser la propia traje o vestido del chamán, las máscaras que cumplen diferentes funciones dependiendo del contexto ritual en el que se utilicen. Hay máscaras funerarias, hay máscaras propiciatorias de ese viaje trascendental del chamán. Y obviamente la función de la máscara está asociada al mito y está asociada a la naturaleza del ritual. Y ello configura un tipo de aspecto formal específico en la representación. Algo que es una constante, es muy interesante respecto a las máscaras, es la forma en que obstaculizan o velan completamente la mirada del chamán, porque el chamán adquiere nuevos ojos, una nueva mirada en esa transformación del rito iniciático. Ya el chamán no ve, sobre todo en el contexto ritual, con los ojos humanos, sino que ve con ojos espirituales que les son concedidos por los espíritus tutelares en el momento del éxtasis en ese rito iniciático. Entonces, no es de extrañar que muchas veces estas máscaras tapen, oculten la mirada
normal, natural, humana del chamán, para favorecer esa otra mirada trascendental, mística. Y por supuesto juegan un papel primordial, fundamental, y ya lo habíamos visto en el caso de la cueva de los Tres Hermanos en Francia, en el contexto paleolítico, el instrumento musical. Habíamos visto dentro del contexto paleolítico se conservan muy bien instrumentos de viento, pero algo que es una constante en la práctica ritual es el tambor, porque el ritmo es un elemento primordial dentro de la actividad ritual del chamán. El ritmo tiene que ver precisamente con esa conexión energética con los diferentes planos espirituales. Todo lo que existe en el mundo tiene un ritmo. La marea tiene un ritmo, las aguas tienen un ritmo, la pulsación de las estrellas en el cielo tienen un ritmo. Todo tiene un ritmo. Y el chamán trata de conectar con esos ritmos de la naturaleza, que son ritmos de planos espirituales. Y el cuerpo humano tiene un instrumento rítmico que es el corazón. De manera que también en los rituales colectivos el tambor juega un papel primordial al sincronizar los corazones de su comunidad. Por eso el tambor es tan importante para el chamán. Y por supuesto, a la hora de elaborar a la hora de elaborar el tambor, el chamán no utiliza cualquier tipo de material. Va a utilizar huesos, va a utilizar pieles de animales sagrados, que son sagrados para su colectivo, para su comunidad, y que están justificados, esta naturaleza sagrada, desde el mito. Y recordemos que la actividad performática es una actividad fundamental dentro del ritual. Hay una puesta en escena que se debe de tener en cuenta como función primordial, y es la representación de estos mitos, en los que el chamán va a representar a esos animales sagrados que han formado parte de la historia mítica de la comunidad, y también vamos a tener en cuenta cómo estos animales juegan ese rol dentro de la comunidad de protectores, de guías, y por lo tanto todo esto se va a representar a través de la actividad performática. Lo que quiero decir con esto es que normalmente en los museos vamos a encontrarnos con el arte como parte de esa materialidad sagrada vinculada a las cosmovisiones, y que tiene que ver precisamente con ese lenguaje visual que tiene un soporte material, pero cuando hablamos de arte en contexto precolombino, tenemos que considerar el arte en todas sus manifestaciones, no solo a través del lenguaje visual, no solo a través de estas piezas modeladas en cerámica, en oro, en jade. Vamos a tener una diversidad de manifestaciones que son complementarias entre sí, sobre todo en contexto ritual. Entonces, nunca debemos de olvidar que el arte, en cuanto a materialidad sagrada, en cuanto a imagen que contiene una dimensión simbólica, un contenido simbólico que está justificado desde los mitos, se complementa con otro tipo de formas de expresión, como la música o el drama, esta actividad performática. Okay. Ya prácticamente tengo que ir finalizando porque me estoy pasando un poco, y solamente voy a mencionar unas cuantas recursos que dentro de esa naturaleza sagrada justificada desde el mito utilizan las sociedades precolombinas, y que todavía hoy las sociedades nativas americanas siguen implementando. Y como se siguen implementando en sus actividades rituales, pues nos permiten establecer una extrapolación de la función de la planta sagrada dentro del ritual y relacionar estos rituales en el contexto precolombino y en el contexto moderno. La ayahuasca, el peyote,
el tabaco, que se utiliza combinado con la ayahuasca o con el peyote. El tabaco es de los alucinógenos más utilizados en contexto ritual. De esto también da testimonio la obra de arte precolombina, porque muchas veces son instrumentos que se utilizan para el consumo de esta planta sagrada y a través de la iconografía que tenemos, por ejemplo, en la cerámica, podemos deducir que se está utilizando ese recurso, esa pieza, específicamente para la ingesta de la planta sagrada, del enteógeno. Recordemos que enteógeno significa en con teos, Dios, es decir, que es un elemento natural de condición sagrada que nos permite comunicarnos con el mundo espiritual, el mundo de los antepasados y los animales guías y protectores de la comunidad. El yopo o ñopo, propio del Amazonas y de las cuencas del Orinoco, es también habitualmente utilizado como un estimulante para el éxtasis. Se utiliza también para actividades adivinatorias y también en rituales propiciatorios para la protección de las comunidades frente a determinado tipo de enfermedades o plagas, o para propiciar el éxito en la caza y en la guerra, de manera que muchas veces eran utilizados por guerreros o cazadores antes de salir al terreno a ejecutar su función. De esto tenemos muchísima evidencia en el arte precolombino. Y por supuesto, todas aquellas manifestaciones del arte que no son figurativas, sino abstractas, se pueden explicar a través del uso de enteógenos. Entonces vamos a tener ciertos patrones abstractos que son provocados en la medida en que un enteógeno está provocando una especie de intoxicación o de reacción sensorial que provoca cierto tipo de visión. Pero las primeras formas de visiones no son de carácter figurativo, es decir, en una primera aproximación o una primera reacción a la ingesta del enteógeno, la experiencia que se tiene no es directamente el de la visión del antepasado o del espíritu del animal totémico, sino que es primero un conjunto de patrones abstractos que tienen que ver con la espiral, que tienen que ver con puntos que se mueven en el espacio, que comienzan a formar ciertas formas a manera de redes o de zigzag, y eso luego da origen a ciertas formas de expresión de arte abstracto y que obviamente van a tener una significación dotada por la comunidad o por el chamán y que tiene que ver con esa experiencia de comunicación con el mundo espiritual. Hay cierta universalidad respecto a los patrones de abstracción en el mundo, en las comunidades precolombinas y en las comunidades nativas, y esa universalidad se debe a que nuestro cerebro opera de la misma manera frente a la ingesta de enteógenos, ya sean tóxicos, ya sean más de carácter alucinógeno. Todos van a comenzar primero con la proyección de ciertos tipos de patrones de carácter geométrico, donde el zigzag, la espiral, los puntos son una constante, para luego, en una etapa más avanzada del estado de éxtasis, ya comenzar a ver patrones o imágenes de carácter figurativo. De esto iba esta representación de formas entópicas y su relación, por ejemplo, con el arte paleolítico o con el arte rupestre un poco más moderno, que nos podemos encontrar, por ejemplo, en las cuevas de Baja California o en la Patagonia. Este tipo de imágenes que son difíciles de identificar y por lo tanto de relacionar con aspectos de las cosmovisiones, como lo pueden ser mitos, animales sagrados, relatos originarios de carácter cosmogónico, antropogónico, esto no lo podemos relacionar con nada. Y parece que tener cierto soporte de carácter figurativo, algo que tiene un cuerpo
que tiene 4 extremidades, pero esas extremidades no sabemos si son humanas o animales, y que implican una especie de deformación, de extensión de esas formas, de irradiación de ciertas extremidades que se multiplican de repente, tienen que ver precisamente con esa experiencia en estado extático del chamán. Ok. Como hay que ir terminando, vamos a ver un par de imágenes más que tienen que ver precisamente con el tipo de imagen que propician plantas sagradas, enteógenos como el ayahuasca, o estas son de la ayahuasca, o el peyote. Como ustedes pueden ver acá, son completamente diferentes. La ayahuasca es una planta sumamente tóxica que va a generar la necesidad del cuerpo de expulsar a través de la fiebre, a través de la taquicardia, a través del sudor exacerbado, de la respiración continua y breve, la expulsión del elemento, del veneno que se ha ingerido. Sin embargo, a través de ese proceso de intoxicación, el sujeto o el colectivo que ha ingerido la planta comienza a tener visiones, primero abstractas y luego de carácter figurativa. Coinciden todas ellas en ese paso de la abstracción a la figuración, en la desintegración del cuerpo humano en su estado natural. Como ustedes pueden ver, la multiplicación muchas veces de las extremidades o la proyección de elementos radiales alrededor de la cabeza que pueden estar asociados a nuevas formas de percepción de la realidad. Llama mucho la atención el acento que se pone en la mirada en espiral. Ven la relación también con los patrones abstractos que estábamos mencionando anteriormente, o una mirada proyectada. En este caso, estamos viendo petroglifos de diferentes contextos en América Latina, un énfasis enorme en la escala de los ojos que se proyectan a través de esas incisiones sobre la piedra para mencionar esa nueva forma de percibir la realidad, que está totalmente determinada por las visiones que se están teniendo en el momento en que realmente el tóxico, el veneno de la ayahuasca, que nunca se utiliza sola, se utiliza también con otras plantas que van a favorecer cierto tipo de experiencia y cierto tipo de visión también. Muy asociado con la experiencia de la ayahuasca, no está solamente esta sentimiento de irradiación de elementos que emergen de la cabeza, de la mirada y la multiplicación de extremidades, sino también un determinado tipo de color en la alucinación. Por cierto que las alucinaciones son auditivas y visuales. En la ayahuasca, o la visión que se tiene con la ayahuasca, persisten o se dan con mayor frecuencia imágenes de colores azules, púrpuras y grises, muy diferente a las que provoca el peyote, por ejemplo. Cuando se logra llegar a un punto evolucionado o más profundo, digamos, de la experiencia espiritual a través de la ayahuasca, es cuando se tiene la presencia de imágenes más figurativas, en las que van a predominar la imagen del jaguar y de la serpiente, y de la metamorfosis del jaguar en serpiente, como lo que estamos viendo en el petroglifo inferior a mano derecha, en el Valle de Majes, en Perú. ¿Ven? Es un jaguar, vemos las manchas y de repente la cola ya se está convirtiendo en una serpiente. Esto podríamos relacionarlo, esto es de Ometepe, en Nicaragua, son petroglifos, se parecen mucho a las imágenes que teníamos anteriormente, que son de la cuenca del Amazonas. ¿Ven? Ese énfasis en los ojos, una reducción de la escala de la cabeza en relación a los elementos radiales que se proyectan de ella, y una redimensión de la escala de la mirada, más la multiplicación de las extremidades superiores e inferiores. En la clasificación de la imagen se llama ese elemento radial como aditamento cefálico, que creo que se está tratando de interpretar como una especie de tocado, pero creo que no. Es decir, que no se está viendo a un
una implementación de la parafernalia ritual. No es eso lo que se está expresando, sino la experiencia real de la ingesta de un enteógeno. Esta es más ampliada la imagen que habíamos visto sobre la metamorfosis, que es ya de lo último a lo que se llega con la experiencia de la ayahuasca, y de estos animales totémicos, el jaguar y la serpiente, que se integran en un solo cuerpo y se transforman a sí mismos. Y esto que es del Perú, de la cultura Wari, lo traemos a Costa Rica, es prácticamente la misma imagen. Y esto es un colgante de oro precolombino de Costa Rica. Y ustedes ven, es exactamente el mismo concepto. Es la metamorfosis del jaguar en algo más, que podría ser la serpiente, la idea de esa serpenteante cola que se está convirtiendo, de la cual está emergiendo otra cabeza. No sabemos exactamente bien, porque no tengo la imagen completa, si es una serpiente o es la cabeza de otro jaguar la que está emergiendo en la cola del animal. Pero entonces esto explica este tipo de imágenes que llamamos fantásticas anteriormente y que tienen su razón de ser, ya no solo en los mitos, sino en la experiencia extática del chamán, de los individuos o del colectivo, que dentro de los rituales están ingiriendo estos enteógenos. Y así, en la máxima expresión del ritual colectivo y de una sensación de comunidad muy confortable que remite a los mitos primordiales de la unidad cósmica total, y todo suena como muy hippie, pero es que eso es lo que induce el consumo del peyote, es este, es decir, un tipo de visión y de alucinación que es colectiva porque toda la comunidad de niños a ancianos consumen el peyote y participan del ritual del peyote, que es extensivo por varios días. Estoy hablando de la comunidad de los huicholes, pero muchas comunidades del norte de México comparten estos rituales que tienen que ver con el consumo de la planta sagrada del peyote, que se puede consumir de diferentes formas, a veces crudo, a veces seco, otras veces preparado en una pasta o en un brebaje caliente, que lo consume toda la comunidad, comulgan de ella, de la planta sagrada, y forman así una visión colectiva de unidad primordial y de vuelta al arquetipo de, se podría decir, paraíso original. Paraíso original suena muy cristiano. Sí, estoy extrapolando el término de paraíso también. Pero es que el consumo del peyote está justificado desde los mitos cosmogónicos de los huicholes. Y el sentido de ser de la planta sagrada es transportar a la comunidad a ese estado primigenio en el que había una unidad total entre los seres humanos, los espíritus de la naturaleza, y todo coexistía en absoluta armonía. Y de hecho, la experiencia física, digamos, del consumo del peyote, lo que genera es esta sensación de relajamiento, de amor comunitario y algo muy parecido al LSD en cuanto a las visiones, con esa intensidad de colores que luego se proyectarán en el arte huichol, como ustedes lo están viendo acá, con esas imágenes caleidoscópicas, a veces muy simétricas y muy bellas, y de colores muy vibrantes, y que giran todo en torno, en cuanto a contenido, a la explicación de esos mitos cosmogónicos y cómo era esa vida ideal en el momento en el que los seres humanos acababan de ser creados por los dioses y los dioses caminaban a la par de los seres humanos. Entonces, vamos a quedar aquí en esta presentación. Tenía algo más, digamos, que ver con los animales tutelares que se asocian a la actividad ritual, pero esto lo podríamos abordar en otro tema, porque tengo muchísimas ganas de presentarle al Museo del Jade un tema que tiene que ver directamente con chamanismo, y es la relación entre chamanismo y brujería, y el concepto que tenemos en Occidente de la bruja y de las raíces que esta entidad muchas veces
muy determinada por prejuicios medievales y que ha sido condenada desde el cristianismo por su vínculo con el ámbito de lo demoníaco, en realidad tienen sus fuentes o hunden sus raíces en prácticas, conceptos y rituales que son directamente animistas y chamánicas. Entonces, esa es la siguiente propuesta posiblemente en relación a este tema para el Museo del Jade, chamanismo y brujería. Y vamos a quedar aquí para poder abrir un espacio a preguntas. Claro, es muy amplio el tema y yo sé que pues es fascinante y usted como siempre se envuelve en toda la temática y creo que nos ha compartido a todos la experiencia sobre el chamanismo, el simbolismo y las técnicas en el arte precolombino. Creo que podemos retomar algunos aspectos de la parte del consumo de plantas alucinógenas y toda esta experiencia en este otro tema. Creo que por ser amplio, mejor en este momento creo que vamos a dejarlo por acá para que también la gente pueda digerir toda la información y podamos seguir entonces en otra oportunidad. Muchas gracias, Aniela. Y si, no sé, Carolina, si tiene alguna consulta. Y si no, la dejamos y se las pasamos a Aniela para que ella las pueda contestar tal vez por el chat o se le deja el correo electrónico. No sé, Carolina. Hola, buenas tardes. Tenemos dos comentarios y una consulta. Excelente presentación. Felicidades, qué gran conocimiento, me encantó. Y hay una consulta que dice, buenas, ¿hubo o se sabe si se dio en el transcurso del tiempo una variación del significado de símbolos como el jaguar o la serpiente, ranas o águilas para una sociedad o para otra? Sí, por supuesto. Para el contexto del continente americano, porque es decir, podemos hablar muchas veces que estos animales, por ejemplo el águila, es casi que un animal totémico universal, pero particularmente para el contexto de las sociedades precolombinas y nativas del continente americano, sí hay una especie de transformación, iba a decir evolución, que no debería, porque estamos hablando de cultura, pero sí hay una transformación en la medida en que las culturas son dinámicas y se transforman.